¿Cuál es la diferencia entre una intolerancia y una alergia alimenticia? Lo principal es que esté mediando o no el sistema inmunitario. Luego, dentro de la alergia hay varias, pero lo normal es que la reacción sea inmediata. Normalmente, antes de la media hora ya te está dando una reacción. Tiene manifestación en la piel, puede haber como moqueo, los ojos hinchados. Las alergias son mucho más peligrosas por eso de que interviene el sistema inmunitario, incluso te puede dar una anafilaxia y te puedes llegar a morir. Con una intolerancia puedes tener muchas molestias, tu vida puede ser muy miserable, pero no te vas a morir de una intolerancia. ¿Cómo las intolerancias a la alimentación y esos desequilibrios microbianos, bacterianos del ecosistema en la microbiota afectan a nuestros hijos? Porque tenemos realmente en los últimos 20 años una gran ola de niñas y niños con esos problemas. Cómo curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora. Cómo curar está patrocinado por vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita vitatienda.com y entra el código Cómo curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Bienvenidos a otro episodio de Cómo curar. Es cierto que las alergias alimenticias pueden causar condiciones crónicas que a veces medicamos sin saber su origen. Para eso hoy tengo una persona muy especial, Maika Carrillo, nutricionista experta en problemas digestivos, en microbiota, en patologías digestivas, en intolerancias de todo tipo de alimentos y de problemas relacionados con la misma, como puede ser el SIBO, el sobrecrecimiento del hongo de la candida, TEA, SQM. Bueno, podemos dar una lista de letras de todo lo que tú sabes porque realmente tienes una carrera muy extensa. Maika, bienvenida a nuestro programa. Hola Coco, muchas gracias por esa presentación. ¿Cuál es la diferencia entre una intolerancia y una alergia alimenticia? Vale, pues a ver, lo principal es que esté mediando o no el sistema inmunitario. Y empezar diciendo que las alergias son mucho más peligrosas por eso de que interviene el sistema inmunitario, incluso te puede dar una anafilaxia y te puedes llegar a morir. Con una intolerancia puedes tener muchas molestias, tu vida puede ser muy miserable, pero no te vas a morir de una intolerancia. Entonces, esa es la principal diferencia, que intervenga el sistema inmunitario o no. Y luego, dentro de la alergia, hay varias, pero lo normal es que la reacción sea inmediata. Si son las mediadas por IgE, que son las únicas que se pueden determinar con una analítica de sangre, normalmente antes de la media hora ya te está dando una reacción. Y no suelen ser reacciones solo a nivel digestivo, que a veces que sí, a veces simplemente una molestia digestiva. Normalmente tiene manifestación en la piel, puede haber como moqueo, los ojos hinchados. Son manifestaciones fuera del sistema digestivo normalmente la alergia. Ya te digo, hay otras que solo puede ser que te pique la boca o molestias digestivas. Y cuando hablamos de alergia, ¿siempre hay anticuerpos o a veces no? No siempre, ese es el problema con la alergia. Las que son mediadas por IgE, E de elefante, lo digo porque luego hay muchos test que son de IgG, de test de intolerancias, que no son test válidos. Tengo que advertir que no lo hagáis porque realmente no nos valen para nada. Pues la IgE sí que te puede hacer una analítica, te puedes mirar la IgE total y si sale elevada, quiere decir que tienes muchas posibilidades de tener una alergia, aunque puede tener elevada y no tener ninguna alergia. Entonces, luego te tienes que mirar la IgE específica, específica a los alimentos o alérgenos aéreos, como puede ser el polen, los ácaros. Para esa alergia aéreas va muy bien el PRIC. Te hacen como unos pinchacitos en el brazo y ahí te pueden mirar estos alérgenos como el polen, ácaros. Para los alimentos también, pero damos falsos negativos. Para eso mejor una analítica en sangre, que se le llama RAST, que te mira la IgE específica de los alimentos. Aún así, la batería que utilizan de alimentos, la cantidad de alimentos que buscan son muy pocas. Entonces, la prueba ideal
para descartar una alergia, porque antes de hablar de intolerancia, lo primero que tenemos que hacer es descartar que se trate de una alergia. Pues bien, una prueba por microarray, que cogen el chip, cogen una gotita de sangre y ahí pueden mirar hasta 300 componentes distintos de los alimentos, además también de los aéreos. Entonces, eso, cualquier persona que no sepa si tiene intolerancia, alergia, tiene que pasar por esa analítica de sangre. ¿Qué pasa? Esto es sobre todo un problema en niños, que hay alergias que no están medidas por IgE y no hay analítica de sangre que te pueda decir si eres alérgica a ese alimento, a esa sustancia o no. Entonces son pruebas de provocación, eliminación, partiendo de cuando esa persona, normalmente niño, está bien, se les pone a ese alimento en un hospital o en un sitio que esté controlado, por supuesto, y se mira si tiene una reacción adversa. Luego se le retira, se ve si mejora y luego se le vuelve a dar. Hay muchas cosas, incluso mucha intolerancia, que también la única manera que podemos saber si se le tiene intolerancia o no es provocando, dando ese alimento, retirándolo y volviéndoselo a dar por si en ese momento coincidía que pasó cualquier otra cosa y le dio la reacción. Cuando hablamos de esas intolerancias, ¿las hay en diferentes grados o es un todo o nada? Es otra gran diferencia con la alergia de la intolerancia. Muy buena pregunta, porque la alergia es la mínima cantidad, una cantidad traza, te puede dar un shock anafiláctico, te puedes poner malísimo, mientras que la intolerancia es siempre, depende de la cantidad. De hecho, no hay dos personas con una intolerancia a una misma cosa que toleren la misma cantidad. Entonces, tenemos que evaluar, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, al azúcar de la leche. Que tú seas intolerante a la lactosa no quiere decir que no puedas tomar nada de leche. Hay que ver hasta qué cantidad de leche o de alimento lácteo toleras, ¿vale? Porque la gran mayoría de los intolerantes a la lactosa pueden tomar hasta un vaso de leche si lo tomas repartido a lo largo del día. Entonces, vamos a ir evaluando, igual que la intolerancia a la fructosa, que es también muy frecuente. Pues habría que ver, nosotros hacemos pruebas de alimentación con alimentos, por ejemplo, que solo tengan fructosa, como el mango. ¿Por qué? Porque hay otros alimentos que aparte de fructosa puede tener sorbitol, manitol o otros azúcares que se van añadiendo y te hacen más intolerante. Entonces elegimos un alimento que solo tenga la fructosa. Cogemos el mango, damos 20 gramos y vamos subiendo cada día, vamos subiendo un poquito más para ver cuál es la cantidad máxima que puedes tomar de ese alimento. Y como ya sabemos los gramos que tiene ese alimento de referencia, pues luego ya te damos una guía de alimentos donde te decimos, pues mira, de estos alimentos puedes tomar más o menos cantidad. Luego hay otros tipos de test, los test de aliento. En el caso de la fructosa, te haces un test de aliento, que es un test soplando, te dan la fructosa y mira cuánto te sube lo que haces. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca se debe hacer un test de aliento para ver mala absorción de azúcares como lactosa, sorbitol, fructosa, si no has descartado antes un SIBO, es decir, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Por qué? Porque si tú tienes bacterias que se están comiendo ese azúcar a nivel de intestino delgado, no va a llegar a ese azúcar al intestino grueso y no vamos a ver si tienes problemas para absorberla o no. ¿Por qué? Porque después de los 90 minutos, que es el punto de corte, puede que ya no haya nada. Creo que vale Sí. la pena que aclaremos, quizás para las personas que se les está haciendo un poquito intenso el de tanta información. Cuando hablamos de SIBO, estás hablando de esas bacterias que pertenecen al colon y que son oportunistas o que simplemente han migrado debido a que tenemos un ecosistema un poquito desequilibrado, ¿verdad? Y cuando estás hablando de esos exámenes, no todo el mundo tiene SIBO. No queremos que todo el mundo se asuste y piense que tenga SIBO, pero sí en tu consulta tú ves muchas personas que tienen ese sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, ¿verdad? Bueno, de hecho hay muchísima gente que lo tiene y no es consciente porque le pone el diagnóstico de colon irritable o síndrome de intestino irritable Ujú. o ya lo tiene normalizado que si toma fruta pues que le duele la barriga o que se hinche o que tome ajo, cebolla y que se ponga muy malo o que tome que no pueden tomar legumbres porque se hinchan y luego hay gente que tiene normalizado tener estreñimiento crónico. Eso no es normal. O tener diarrea crónica, eso no es normal, ni tener la barriga súper distendida. En la gran mayoría de los casos es un SIBO, ¿vale? Este exceso de bacterias en el intestino delgado que se han podido proliferar quizás porque hay hipocloridia, falta de acidez en el intestino delgado,
o porque muchas veces por tener reflujo pues damos antiácidos. Falta de acidez en el estómago, ¿verdad? Cuando tenemos esa hipocloridria que los alimentos no se descomponen, ¿sí? Exactamente. Entonces, si no viene una carga ácida desde el intestino delgado, pues las bacterias van a poder escampar a su ancha, porque no tiene esa acidez para matar el exceso de bacterias. Es más, las bacterias que le gustan la acidez son las bacterias buenas. Los Ujú. lactobacilos, las bifidobacterias, a las que no le gusta la acidez son bacterias como que en exceso son malas, como la E. coli. Entonces, no solo es que haya muchas bacterias en el intestino delgado fermentando azúcares antes de que tengamos la oportunidad de absorberlas. Es que además van a producir otros metabolitos que son tóxicos. Por Ujú. ejemplo, te he dicho la E. coli, que es una de las principales causas de SIBO. Pues la E. coli en exceso produce amonio, que luego hay muchos pacientes con SIBO o estos problemas digestivos que también tienen neblina mental. Y puede ser por este amonio, también produce otros tóxicos que no quiero dar muchos nombres, pero bueno, para cresol, quinolinato, produce muchas otras cosas que van directamente al cerebro, perjudicando su normal funcionamiento y hace pues que pierda agudeza, no solo agudeza a la hora de pensar, incluso también da muchísimo riesgo de depresión, afecta a tu estado anímico, porque estas bacterias cuando están en exceso también van a producir en exceso ciertos neurotransmisores o se los van a consumir, que no siempre es bueno. Me encanta que menciones el tema de la neblina mental y que recalques que el sentirse mal no es normal, porque hemos normalizado lo que antes no era normal, simplemente porque nos estamos acostumbrando. ¿Tú crees que una de las fuentes quizás de intolerancia, además de lo que has mencionado, de lo que creo que ambas hablamos con frecuencia, que es la hipocloridria y por eso es tan importante tomar vinagre de sidra de manzana diluido en agua, un remedio que realmente tiene mucha evidencia científica, tiene muchos, muchos beneficios para la salud. Pero ¿tú crees que quizás tenemos un exceso de intolerancias porque hemos ido al todo o nada de alimentación? Me explico. Ahora, sin lactosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dejamos la lactosa, estamos consumiendo, muchas personas, un exceso de bebidas vegetales y quizás vamos a desarrollar porque es un exceso, o sea, es que antes no las consumimos y ahora las consumimos en exceso. Abandonamos consumimos muchísimo trigo por demasiado, en exceso, porque estaba en todas partes, empezamos a notar una intolerancia y ahora empezamos a consumir un exceso de harinas de coco, harinas de almendra. ¿Tú crees que ese desequilibrio alimenticio quizás está jugando un papel también en las intolerancias que estamos viendo y piensas que quizás vamos a ver otras intolerancias simplemente porque no estamos alimentando esa microbiota con muchos alimentos? Ahora decimos, bueno, a mí me gusta la harina de coco, pues todo harina de coco. ¿Qué es lo que piensas? Tienes razón, pero a ver, el principal problema son los alimentos procesados, ¿vale? Porque sabemos, tiene, por ejemplo, carragenanos que se cargan a bacterias protectoras. Lo que tú has comentado, las bebidas vegetales, el problema es que suelen tener emulgentes. Estos emulgentes lo que hacen es modifican la grasa y entonces hacen de vehículo para sustancias tóxicas, para tóxicos de las bacterias que gracias a estos emulgentes atraviesan la barrera intestinal, pero luego también atraviesa la barrera hematoencefálica, haciéndolo de vehículo para que estas sustancias tóxicas que se han producido en el intestino lleguen al cerebro. Entonces, el principal problema que veo con estas bebidas vegetales son los emulgentes, que ya hay estudios que se ha visto que ciertos emulgentes incrementan la ansiedad, por ejemplo. Qué interesante. ¿Hay algún tipo de síntomas? Ya has mencionado algunos, el inflazón, pero las personas que pueden sospechar una intolerancia, dame los 5 síntomas más comunes. Hemos hablado de la distensión abdominal, la neblina mental. Dame 3 más para que nos podamos guiar un poco y quizás ir a un especialista como tú o otra persona dedicada a la microbiota para que nos ayude. Vale, por supuesto la diarrea, el estreñimiento. Es que estamos hablando de síntomas a nivel digestivo, pero muchas veces este SIBO puede que no sea de bacterias que producen solo hidrógeno, sino que producen sulfuro de hidrógeno, que es un gas que va a otras partes del cuerpo, como la vejiga, y puede hacer que tengas vejiga hiperactiva, es decir, que tengas que ir muchas veces más al baño, incluso que tengas dolor de vejiga. Pero es que también va a la musculatura, inflamándola,
y produce dolor muscular y luego esa persona acaba siendo diagnosticada de fibromialgia. Y todo lo que tiene es una disbiosis de un tipo que produce un gas que es reflujo gastroesofágico. Muchas veces es de este mismo gas, porque actúa sobre la musculatura del esfínter, lo que separa el estómago del esófago. Y da muchos síntomas digestivos, realmente se están manifestando en otras partes del cuerpo. Por ejemplo, mucha gente tiene disbiosis en la boca y tiene bacterias en la boca que no produce periodontitis, ni gingivitis, ni caries, pero te produce una artritis activa, reactiva, una artritis reumatoide, como la Prevotella copris, por ejemplo, perfectamente, pero tenés esta bacteria que te está produciendo que te las articulaciones, o hay otra bacteria que ya se ha visto que tiene un efecto directo en el cerebro, incluso te puede aumentar el riesgo de Alzheimer. Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para vitatienda.com. Entra el código Como Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Mira, algo que has mencionado me parece súper interesante porque el problema de la vejiga hiperactiva es muy común en las mujeres y a veces, especialmente yo he tenido 4 hijos, muchas mujeres que hemos tenido varios bebés asumimos que quizás es la presión del útero, pero lo que tú estás explicando es que, a ver, vamos a descomponerlo para esas mujeres que no pueden dormir bien porque no beben agua, pero se levantan al baño para 3 gotas. No tienen cistitis, no tienen ninguna, o sea, en examen, en laboratorio, todo sale normal, pero no pueden dormir porque es un sueño interrumpido debido a esa vejiga hiperactiva. Desglosa eso un poquito. Tú has dicho que es una causa bacteriana. Vamos a explicarlo porque yo creo que esto es muy importante. Vale, estas mujeres que son multíparas pueden que ya tengan 2 problemas, que tengan un problema de debilidad del suelo pélvico, que eso a la vez va a dificultar la motilidad del intestino, pero también es más posible que hayan tenido cesáreas y entonces en estas cesáreas se han podido producir adherencias que son como unas cintas de tejido cicatrizal, ¿vale? Que hace que se peguen como unas tripas con otras. Entonces no puede haber buena motilidad intestinal y se pueden acumular más alimentos en la parte alta del intestino, donde debería estar absorbiéndose los alimentos, ya se está produciendo esta fermentación. Y es una de las causas de, siempre digo SIBO, puede ser IMO. IMO es cuando el gas que se produce es metano y como el metano retrasa mucho la motilidad intestinal, se manifiesta con estreñimiento, mientras que si es hidrógeno, lo que produce esta bacteria, se produce diarrea. Y si es sulfuro de hidrógeno, como actúa sobre la musculatura lisa, que yo decía, actúa sobre la musculatura de este esfínter. Esto es un tipo de musculatura que se le dice lisa, que es la misma que está en la vejiga. Y entonces, como tiene capacidad de actuar sobre este tipo de musculatura, pues va a hacer que tengas que ir cada vez más rápido, con más frecuencia al baño y a veces de urgencia. Y puede ser eso, es un factor de riesgo, el tener, ser multípora, también el riesgo de SIBO y de SIBO de sulfuro. A ver, vamos a descomponerlo un poquito. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Una mujer que no ha tenido un bebé en cesárea, que tiene quizás un problema de reflujo ácido y que tiene ese cuadro sintomatológico de ir al baño un montón de veces. No ha tenido cesárea, aparentemente todo va bien, no tiene una candidiasis, no tiene una infección vaginal, no tiene una cistitis, pero va al baño. Si tú tuvieras que pensar cuál sería la causa, obvio, aquí lo que recomendamos desde Cómo Curar, revísate con un especialista. Estos son guías para abrir un poquito la curiosidad, porque es triste, y tú lo ves más que yo, porque yo ya no paso consulta, que estas pacientes están desesperadas, pero a veces van a su médico de cabecera, van a un ginecólogo y no les dan respuestas. En ese cuadro que te he presentado, ¿qué es lo que tú crees que sugerirías? Que hay muchas otras causas, ¿vale? Por ejemplo, algo que es súper frecuente, está muy infradiagnosticado, es un síndrome de Ehlers-Danlos.
Pues yo a esta mujer le preguntaría si tiene exceso de elasticidad. Pueden mirar en internet test de Peyton y son pruebas como, por ejemplo, estirar el pulgar a ver si llega hacia abajo. Básicamente pruebas de si tiene exceso de flexibilidad o puede ser hipermovilidad articular de las articulaciones o simplemente de la piel. Entonces, en estos casos lo que pasa es que la cavidad, al final todo el contenido que tenemos en la cavidad uterina, ¡boom!, se deja caer por el exceso de elasticidad y volvemos a lo mismo. Tenemos aquí un problema de motilidad en el intestino que puede darse estos sobrecrecimientos. Y si se tiene una dieta muy rica en alimentos que contienen azufre, pues es más fácil que se acabe produciendo excesivo nivel de sulfuro. La endometriosis, ¿vale? Que es otra cosa que se normaliza, que te duela la regla y no es normal. De hecho, se retrasa hasta 8 años el diagnóstico de endometriosis porque muchas antes le ponen la etiqueta de, normalmente, de síndrome intestino irritable porque se solapan los síntomas. Los síntomas son lo que te he dicho: flatulencia, hinchazón, puedes tener diarrea, estreñimiento, dolor en la cavidad uterina, que ellas llaman como dolor de barriga. Entonces se retrasa muchísimo este diagnóstico y otra cosa que produce adherencia por los propios implantes endometriales o por la propia cirugía al quitarla. Y en casos de endometriosis, tú y yo hemos hablado sobre este tema porque muchas mujeres viven lamentablemente en sufrimiento debido a esas adherencias. ¿Por qué algunas mujeres, a pesar de que esas adherencias son eliminadas, tienen un raspado, todavía viven con dolores? O sea, pasan por una etapa donde hay una extirpación de eso, ese tejido excesivo, de todas las adherencias, viene el siguiente ciclo, están emocionadas porque piensan que va a ser un ciclo normal y vuelve a ser un ciclo igual que antes. ¿Por qué ocurriría eso? Partimos que cuando se tiene endometriosis, ¿vale? Normalmente hay un exceso de estrógeno en la sangre. De hecho, los tratamientos muchas veces lo que es medicación para quitarte estos estrógenos y evitar la ovulación para que te deje de doler. Pues bien, esto está súper relacionado con otro tipo de disbiosis y es que hay mujeres, bueno, y hombres, ya que el problema sobre todo lo tienen las mujeres, que tienen un exceso de bacterias, de un grupo de bacterias que se llama estroboloma. Pues bien, el estroboloma son bacterias que tienen una enzima, la glucuronidasa, que lo que hace es que cuando nuestro cuerpo quiere eliminar exceso de estrógeno, lo manda hacia el intestino y ahora con el intestino, como tenga un exceso de estas bacterias, que es como si tuvieran, esta enzima es como una tijera, ¿vale? Lo que hace es que separan los estrógenos del ácido glucurónico, que es lo que lo tenía secuestrado para arrastrarlo, para mandarlo junto a las heces. Pues bien, ahora esta tijera los separa, los estrógenos quedan libres, se reabsorben, vuelven a la sangre y ya tenemos un hiperestrogenismo que aumenta la sintomatología de la endometriosis. Y esto, una vez que se diagnostica, el tratamiento es muy fácil. Hay algunos suplementos naturales que funcionan perfectamente, son capaces de inhibir esta enzima. Por ejemplo, la silimarina del cardo mariano, que muchas veces se toma simplemente como apoyo hepático para que se libere más bilis y con esta bilis se libere más tóxico. Pues bien, también esta silimarina, el cardo mariano, te puede inhibir esta enzima glucuronidasa y hacer que pueda eliminar más estrógenos con las heces. Podría ser una solución de este problema. Luego hay otros suplementos naturales como el de glucarato cálcico y, es decir, con esto quiero decir que hay tratamientos muy simples, ¿vale? Porque a veces este problema de hiperestrogenismo lo está produciendo la disbiosis y esto es lo que a su vez te está empeorando la endometriosis. ¿Qué pasa? Ahora tiene endometriosis, más adherencia y más problemas adhesivos, que quiere decir más proliferación de estas bacterias que tienen esta enzima. Entonces, al final, cada vez se va agravando más el problema hasta que no trates estas bacterias. Y mientras que las reduces no con antimicrobianos, que se pueden responden muy bien antimicrobianos naturales, pues se da estos suplementos para que pueda eliminar con la estos estrógenos.
¿Tú has visto que quizás esto en las mujeres les afecta más en la fase luteal, en la segunda parte del ciclo, cuando los estrógenos naturalmente, la progesterona debería aumentar para poder tener una ovulación saludable y el estrógeno ya está más calmadito, que tenemos esa reabsorción, si tenemos esa disbiosis, o lo has visto en cualquier momento del ciclo? Mira, normalmente empeora, es que justo antes de venir es cuando tenemos esta como ansiedad por los dulces. Pues cuidado, porque precisamente a estas células endometriales, la enferma, digamos, no la sana, le pasa lo mismo que a las de cáncer. El metabolismo de la glucosa es distinta, ¿vale? No funciona bien su mitocondria y como consumen la glucosa es en el citosol, pero necesita cantidades ingentes de glucosa para obtener energía. Entonces, son momentos en los que habría que reducir al máximo el consumo de hidrato de carbono, porque le estás dando el sustrato que necesitan para seguir dando estos problemas de endometrio. Entonces, tener estas mujeres, sobre todo cuando más ganas no da de tomar dulces, chocolates, es cuando menos deberían tomar. ¿Por qué? Porque es cuando sus células están pidiendo más glucosa. O sea, por lo que me estás diciendo, una mujer con endometriosis se puede beneficiar mucho, al menos temporalmente, hasta que se regule ese sobrecrecimiento bacteriano y todo el tema hormonal de un estilo de vida más cetogénico y de ayuno intermitente donde reducimos aporte de carbohidratos, ¿o crees que eso da igual? ¿Sabes qué pasa? Con lo del ayuno intermitente, como en Aristea normalmente nos vienen con test metagenómicos de microbiota, pues podemos ver todo lo que hay, porque se detectan todos los microorganismos. Y vemos que a veces hay un sobrecrecimiento de bacterias que consumen la mucina que forma la barrera intestinal. Entonces, claro, si tú alargas mucho las tomas de la comida, estas bacterias no van a pasar hambre. Si tú no le das carbohidratos, que es lo que prefieren, o proteínas, se van a comer esta mucina y si se la comen, se va a adelgazar la barrera intestinal y es más fácil que haya una translocación de bacterias patógenas hasta dentro del cuerpo, pero también de sus metabolitos y sus toxinas. Entonces, en general, el ayuno intermitente va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos unos movimientos intestinales, una onda de limpieza que solo funciona cuando estamos en ayunas. Y para que se empiece un ciclo hace falta normalmente mínimo 3 horas y media, ¿vale? Entonces, si estás picoteando, no permite esta onda de limpieza y ahí se acumula restos de comida, prolifera bacterias y otra vez volvemos al SIBO o al IMO. Entonces, el ayuno intermitente es genial. ¿Qué pasa? Que no es la panacea para todo el mundo. Como tenga sobrecrecimiento de estas bacterias, pues se te van a comer la barrera intestinal y es causa de permeabilidad intestinal en algunas personas. Y luego, volviendo a lo que comentaba del sulfuro de hidrógeno, hay otras bacterias que aunque no se comen la mucina, se comen, tienen sulfatasas que separan azufre de esta barrera intestinal. Entonces, se lo están dejando más fácil a las consumidoras de mucina, pero sobre todo, este azufre ya lo tienen disponible para formar sulfuro de hidrógeno las otras bacterias. Entonces, lo que pasa es una comunidad, las bacterias, los microorganismos, y unas se ayudan a otras. Lo mismo que las buenas entorpecen a las malas. Claro, claro, claro. Y ahí me lleva un poquito a hablar sobre los parásitos, porque como van, o sea, una persona que tenga ya ese sobrecrecimiento bacteriano de bacterias malas y que tenga ese desequilibrio que estás describiendo tan elegantemente, muy posiblemente también tiene parásitos que no deberían estar ahí. ¿Tú crees que deberíamos recomendar de la mano de un profesional hacer, bueno, utilizar antes quizás de iniciar un ayuno intermitente o de hacer ciertas cosas, desparasitarse y asegurarse que al menos el nivel de patógenos disminuye? Porque es un poco, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Hago el ayuno intermitente, pero tengo esos parásitos que van a crear esas perforaciones intestinales y ahora van a entrar al torrente sanguíneo. Y quien dice parásitos, bacterias y todos los metabolitos que crean y las caquitas, porque a veces no lo pensamos, que si tienes un parásito, no uno, sino muchos, hacen caquitas. Las caquitas no deberían estar en el torrente sanguíneo y ahí crean una disbiosis todavía más grande. ¿Tú crees que desparasitarse con plantas medicinales de la mano de un profesional puede ser beneficioso? Totalmente. Y además pasa una cosa, hay muchos parásitos que ya son resistentes a los antibióticos farmacológicos y algunos te lo empeoran. Te voy a poner un ejemplo, el Blastocystis hominis, el tipo 4.
¿Por qué digo el tipo 4? Porque normalmente el tratamiento farmacológico de blastocistitis hominis es metronidazol. Pues bien, si tú das metronidazol y el que tiene es el tipo 4, digamos que lo cabrea, lo enfada y lo vuelve mucho más agresivo. Y no solo no lo erradicas, sino que ahora te va a hacer mucho más daño. Entonces, o sabe el subtipo específico que tiene, por desgracia no todos los laboratorios llegan a detectar los subtipos específicos de parásitos, o lo tratas con antimicrobianos naturales. ¿Por qué? Porque estos parásitos no están acostumbrados a tener que defenderse de estas sustancias naturales, les pilla desprevenidos y da muy buenos resultados. Por ejemplo, en el caso de este Blastocystis hominis tipo 4, pues ha demostrado la alicina del ajo va muy bien, el orégano también va muy bien, el jengibre, es decir, hay muchas cosas que ya han demostrado, porque ya hay muchos estudios también con antimicrobianos naturales, que se ha visto que funciona incluso mejor que algunos antibióticos farmacológicos. Por eso, de que hoy en día están desarrollando tanta resistencia a los antibióticos porque se ha abusado. Y es triste porque yo siempre digo, los antibióticos están para salvar vidas y han salvado millones de vidas. El problema es que hemos normalizado el uso de antibióticos no para salvar vidas, para cómodamente no estar enfermos cuando el cuerpo nos está diciendo necesitas tomar un descanso y necesitas cuidarme. Tomamos un antibiótico sin saber si es una condición bacterial o viral y lo tomamos. Y a veces no hacen nada porque si es un virus, pues los antibióticos no funcionan contra los virus. Pero ya volviendo a todo ese tema que estamos hablando de las intolerancias, esos desequilibrios que afectan a las mujeres, ¿cómo pueden afectar esto a los niños? Tú hablas en muchas conferencias sobre los desarreglos de comportamiento, sobre problemas de autismo, problemas de déficit de atención, las intolerancias a la alimentación y esos desequilibrios microbianos, bacterianos del ecosistema en la microbiota afectan a nuestros hijos porque tenemos realmente en los últimos 20 años una gran ola de niñas y niños con esos problemas. Claro, le afecta más, mira, lo que comentaba de que hay muchos tóxicos que llegan al cerebro. Pues imagínate que te llegan a un cerebro que todavía está en proceso de desarrollo, de formación. Ahí el daño que puede hacer un daño no reversible por el momento en el que llega. Entonces, por eso cuando nos vienen niños con disbiosis, intentamos tratarlos pronto cuando más pequeños sean, porque el pronóstico va a ser mucho mejor. De hecho, con niños TEA estamos teniendo unos resultados increíbles. Nos estamos dando cuenta que muchos de ellos son los que tienen, sobre todo los que tienen autismo regresivo, que todo va bien y llega de pronto el año y medio normalmente y echan para atrás. Y vemos que el tiempo en el que se ha ido acumulando todos estos tóxicos microbianos, que a veces hacen de factor epigenético, es decir, tú puedes tener la genética de alguna enfermedad, pero aquí vienen ya los metabolitos tóxicos como los lipopolisacáridos, que es lo que puede encender o apagar ese gen, que puede ser protector o puede ser inductor de una enfermedad. Pues muchos metabolitos de estos microbianos tienen este efecto. Y luego pasa otra cosa. Si por alguna razón o por el tipo de bacterias que tienes permeabilidad intestinal, se van a colar también muchos tóxicos de la propia comida o metales pesados. Entonces, claro, estos metales pesados van a entrar más y se van a acumular en el cerebro, produciendo daños que se van a mantener a largo plazo, sobre todo si son niños. En adultos, pues sí, aumenta el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, pero es que en niños muy pequeños impide el total desarrollo o el correcto desarrollo de ese cerebro. ¿Y qué tal los niños que tienen un autismo? O sea, el espectro de autismo es tan amplio que yo digo, si conoces a un niño autista, conoces a un niño autista, porque el Qué espectro bueno. es muy grande, es imposible decir, pues mira, es que ese es el diagnóstico y así se trata y así se reacciona. Pero a grandes rasgos, ¿qué tipo de consejos les darías a los papás y a las mamás que tienen hijos o hijas que son funcionales? O sea, hay un nivel de funcionalidad donde quizás una persona a primera vista no lo notaría,
pero sí hay un espectro donde hay quizás una rivalidad para lidiar con ellos a nivel escolar, a nivel diario, a nivel comunicación entre otras personas o leer los signos normales que una persona leería. ¿Por dónde empezarías en distintas fases? En la fase alimentación, la fase intolerancias. ¿Cómo los cogerías si fuera tu hijo que dice, o tu hija que o está dentro del espectro? Yo lo que vería, primero descartar que tenga algún tipo de disbiosis de la que produce estos neurotóxicos. Eso sería lo primero. Dime los neurotóxicos, vamos a enumerarlos de nuevo para las personas que quizás no los han notado. A ver, uno clave es el paracresol, le hace mucho daño el paracresol. Luego está fenol, también le puede hacer mucho daño, la quinorenina, quinolinato, el ácido indol acético. Todo esto viene, curiosamente, esto viene del tristófano de los alimentos. Hay gente que se toma 5-HTP, ¿vale? Como un precursor del tristófano para formar serotonina. Pero ¿qué pasa? Puede que tenga en el intestino pocas bacterias que formen serotonina, ¿vale? Y muchas que formen este indol, el ácido indol acético, que es malo para el cerebro. A lo mejor lo utilizan para formar ácido indol propiónico, que sí que es bueno. Todo esto a partir del tristófano. O lo utilizan para producir tristamina, es una proteína que atrae muchísima agua hacia el intestino. Entonces, hay gente que una intolerancia que tiene es alimentos ricos en tristófano, porque cada vez que los toma le da diarrea. Y esto es algo que nunca no tiene ni idea. Dice, no sé por qué, a veces comiendo me da diarrea, otras veces que no. Claro, porque ellos no saben qué alimentos están tomando con más tristófano. Bueno, pues de los tóxicos esos son los principales, más lo que te comentaba, el amonio, por ejemplo, el Helicobacter pylori, ¿vale? Que es la principal bacteria que tenemos en el estómago y que causa gastritis, úlceras, que luego puede producir hipocloridia, ¿vale? Es una gran productora de amonio y que te puede afectar también a nivel cerebral, por eso. Parásitos. Los parásitos son microorganismos que viven en los vientres de muchas personas, causando problemas digestivos, distensión y dificultad para bajar de peso. ¿Cómo nos contagiamos? Los alimentos de restaurantes que no están bien cocinados y los besitos de nuestras mascotas después de que se lamen y limpian pueden ser algunas de las formas de contagio. La mayoría de personas que vive con parásitos realmente no lo sabe. Suelen no sentirse bien y estar medicados por condiciones de salud que se mejorarían si pudieran desalojar su cuerpo de estos invasores. Por eso he creado Mi Kit Terminator. Mi Kit Terminator es una combinación de plantas poderosa, efectiva para eliminar parásitos de una vez por todas. Mi protocolo de 28 días ha sido usado durante la pasada década por cientos de miles de personas con éxito. Tú también puedes volver a sentirte como antes con Mi Kit Terminator. Visita pitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Entonces, a los niños, volviendo al tema de ese niño que puede que esté en el espectro, ¿qué exámenes les haríamos para empezar a esos niños o a esas niñas? Que sabemos, nos han dicho que hay quizás un problema escolar, no es un niño o una niña con un nivel de autismo obvio, porque el espectro es tan grande, pero sí hay un nivel de falta de atención, de hiperactividad y te lo traen. ¿Dónde empezarías a examinar? Lo primero que me gusta evaluar es si el trigo y la leche le está afectando o no. ¿Por qué? Porque estos niños tienen más riesgo de ciertas enfermedades autoinmunitarias, tienen más anticuerpos ante ciertas sustancias. Una es anticuerpos anti la enzima DPP4, que es una enzima que necesitamos para digerir completamente las prolaminas que están en la caseína y en el trigo. Entonces, claro, si tenemos anticuerpos atacando esta enzima, no va a haber suficiente enzima para digerir completamente el gluten y la caseína. Entonces, se van a quedar unos péptidos incompletos que tienen efecto opiáceo. De hecho, se le conoce como esomorfina. Pero entonces, ¿a esos niños los calma o los excita? Porque generalmente con autismo es más el excitamiento. ¿Qué ocurre? Para los, si quieres, ahora voy a hablar de otro problema. No, estos normalmente son niños que tienen somnolencia, están como más desconectados, Okey. ¿vale?
tienen mucha tolerancia al dolor, es decir, que a lo mejor se autolesionan porque sienten menos dolor. Entonces, lo que hacemos es le quitamos solo temporalmente para evaluarlo. A ver, hay una prueba específica para evaluar si hay anticuerpos, pero es muy difícil hacerse estas pruebas. Entonces, se le quita, se le puede dar la enzima, ¿vale? Que se tome la enzima de PP4 para cuando estamos en el colegio, con los abuelos, cuando está en un ambiente que tú no puedes controlar que no van a tomar gluten ni caseína. Y se está por lo menos un mes. ¿Que mejora? Pues entonces ya consideramos que se retiren el trigo y la caseína de su dieta. ¿Que no mejora? Pues lo reincorporamos porque no va a ser necesario que hagan porque es un gran sacrificio para los padres también, les complica mucho la vida. Antes de hacer cualquier restricción alimentaria, tenemos que estar totalmente seguros de la necesidad, porque además estos niños ya tienen una dieta súper limitada y lo último que queremos es limitarles más la dieta. De hecho, nuestro objetivo es normalmente que tome por lo menos un alimento de cada categoría de alimentos, ¿vale? Y luego ya lo vamos ampliando, pero así por lo menos nutricionalmente nos aseguramos de que no le falte nada. ¿Qué pasa? Que no queremos cualquier alimento. Queremos alimentos que tengan sustancias bioactivas que sabemos que tienen la capacidad de alcanzar el cerebro, ¿vale? Y que sea antiinflamatoria o antioxidantes, porque estos niños tienen mucho más estrés oxidativo, sus células sufren más de oxidación. Entonces, por ejemplo, tenemos que animarles a que tomen uvas negras, tienen que ser las negras, que son las que tienen resveratrol, que se ha demostrado que reduce la inflamación en el cerebro, o la arándano son también, tiene otras sustancias que son clave para el cerebro, o la cúrcuma, ¿vale? Que viene con la curcumina, que está en el curry, que es un antiinflamatorio no solo del cerebro. Hay gente que tiene artritis y nada más con eso se le reduce muchísimo la inflamación. Entonces, primero se va a hacer quizás de mano de un especialista un examen viendo cómo reacciona con la enzima de PP4 y ver cuál es el resultado. ¿Cuál sería el siguiente paso que vamos a hacer? Vamos a darles, has dicho, antiinflamatorios naturales, antioxidantes, curcumina, quizás resveratrol, frutas como la uva negra, añadir quizás cosas como la canela, que también es muy antiinflamatoria. ¿Qué otras cosas podrías o le darías a esa niña o ese niño que tú te lo traen y dicen, ya hay un examen, sí está en el espectro? Mira, me gusta que has dicho la canela. La canela no solo es que es antiinflamatoria, es buenísima. Muchas veces estos niños tienen sobrecrecido el fusarium o los clostridium. La canela es buenísimo como antibacteriano. Y lo que pasa es que a veces estos niños tienen una disfunción hepática en el hígado y el exceso de canela, si no es de Ceilán, la canela que sea siempre de Ceilán, no comprar la casia, tiene más cetaldehído. Bueno, pues también, incluso todo lo bueno, como decíamos, si en exceso puede que deje de ser bueno. Pero intentamos eso, que como tiene la dieta tan limitada, queremos que aumente la diversidad de lo que come, la variedad, porque si no van a tener muchos problemas, deficiencias específicas. Ujú. Y ese es nuestro objetivo, que coman más de ciertos alimentos que sabemos que de por sí los tienen más bajos. Y luego, pues, al final tenemos que recurrir a la suplementación muchas veces. Por ejemplo, suelen tener más baja de por sí la melatonina, también tienen problemas de sueño. Pues bueno, la melatonina es una hormona natural que además es uno de los mejores antioxidantes que tenemos. Incluso los deportistas deberían suplementarse en melatonina y las personas mayores para prevenir la sarcopenia, que es la pérdida de musculatura. Se ha visto que la melatonina también ayuda, que no es solo para dormir. Pues otras cosas que benefician a los niños es suplementos de ciertos tipos de vitaminas, lo mismo que tiene anticuerpos que destruye esta enzima necesaria para digerir el gluten, también tiene anticuerpos, no todos, pero una gran mayoría, tienen anticuerpos que destruyen el receptor del ácido fólico. Entonces, claro, con una cantidad normal de ácido fólico,
va a tener deficiencia. Es más, lo tiene hasta contraindicado. No pueden tomar forma de ácido fólico normal, tienen que tomarlo en forma de ácido folínico. Y estamos viendo en el equipo Aristea que tan solo dando a estos niños ácido folínico hay una mejora impresionante dando esta vitamina. Porque no Ujú. puede, pero con la otra vitamina del grupo B pasa lo mismo, tiene que ser en forma metilada. ¿Por qué? Porque estos niños de base tienen un problema de metilación. No todos, ¿vale? Hay que valorar cada niño, pero la gran mayoría lo tiene. Entonces, la vitamina B12, por ejemplo, nunca debería tomarla en forma de cianocobalamina. Es malísima. Puede producirle glutamato, que es un neurotransmisor excitatorio. De hecho, hay muchos casos de niños que toman esta vitamina y se ponen muy nerviosos e hiperactivos. Pues Ujú. por eso, porque hay vitaminas que interfieren directamente. La B6, sin embargo, en forma de 5-piridosalfosfato, le ayuda mucho por cómo interviene a nivel, cómo regula los neurotransmisores. Y lo Ujú. que comentaba, la B12, pues tiene que ser primero en forma de hidroxicobalamina, en pequeñas dosis, se va aumentando poco a poco, y al final, como la tienen que tomar en forma de metilcobalamina. Los niños tienen que tener la vitamina metilada. Y muchas otras personas que este SNP, esta variación genética que hace que tengamos el gen que metila, es extremadamente frecuente, lo tenemos defectuosos, por eso luego hay muchos niños que nacen con espina bífida, labios leporinos. Gustaría añadir para las personas que están buscando por esos polimorfismos, se llama MTHFR. Entonces, es la mutación genética que algunas personas tienen y les impide tener ese proceso de metilación, que suena un poquito complejo, pero metilación simplemente es la habilidad que el cuerpo tiene de transformar nutrientes para poderlos aprovechar. Por eso lo que estabas mencionando creo que es importante. Las vitaminas B en su forma activa, metilada, pues ya tienen ese proceso para esas personas. Mira, déjame que te pregunte sobre el tema de la celiaquía. ¿Es cierto que los niños con autismo, aún dentro del espectro, muchos de ellos son celíacos y no lo saben a veces? Pero celíaco, igual que no celíaco, la estadística es que un 85% de celíacos no están diagnosticados. Es más, hasta un 20% de personas con celiaquía no se diagnostican hasta los 80 años. Si yo decía que la endometriosis se retrasa el diagnóstico, con la celiaquía ya ni os imagináis. ¿Por qué? Porque es un mito que un niño o una persona con celiaquía tenga que tener la barriga hinchada, el culo plano, diarrea. No, a veces el único síntoma que hay son aftas bucales, como unas llagas en la boca, o una anemia que tú te suplementas con hierro y no mejora. O a veces no te da ningún síntoma y de pronto te produce un hipotiroidismo autoinmune o una diabetes tipo 1, o en muchos casos, por desgracia, te puede dar un tipo específico de cáncer de células T y nunca te ha dado ninguna sintomatología. Entonces, yo creo que, pues imagínate los que ya tienen síntomas digestivos o otra enfermedad autoinmune, siempre deberían descartarse la celiaquía. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se retrasa tanto el diagnóstico? Porque normalmente la descartan tan solo con una analítica de sangre en la que te miran los anticuerpos del gluten, la antigliadina, IgA, que muchas veces incluso la IgA total tiene deficiencia, hay un problema. Pero bueno, miran normalmente tres anticuerpos que tú los puedes tener negativos y ser celíaco. ¿Vale? Eso está establecido en el último protocolo de detección temprana de celiaquía, lo deja claro que tú puedes ser celíaco y no tener estos anticuerpos. Pero por desgracia hay muchos médicos que no están actualizados y simplemente con ese análisis de sangre te dice tú no eres celíaco, tenga o no tenga síntomas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si tú no quieres hacerte una gastroscopia o si es un niño pequeño no queremos hacerle una gastroscopia, se puede hacer un test genético, ¿vale? Porque si tú no tienes los genes del gluten, de la celiaquía, no puedes ser celíaco. Aquí tenemos otro problema, que normalmente solo se miran el HLA, DQ2 y DQ8, que solo cubren el 95% de los celíacos. Pero bueno, si te sale negativo y los anticuerpos los tiene negativos, seguramente no lo eres. Te puedes pagar aparte una prueba para que tenga el tipaje completo de la celiaquía. Pero bueno, solo si dudamos mucho
merecería la pena pagar por esta analítica. Ahora, ¿qué pasa? Por lo menos aquí en España, el 30% de los españoles tenemos los genes positivos de la celiaquía. Eso no quiere decir que seamos celíacos. Luego solo un 13% de ese 30% somos celíacos. Pero ya quiere decir que necesitamos sí o sí una gastroscopia. Pero ya no una gastroscopia normal, porque si los anticuerpos de gluten te han salido negativos, esa gastroscopia debe venir acompañada de una citometría de flujo, ¿vale? Que nos permite ver el patrón específico de linfocitos que tienes, porque la celiaquía se caracteriza con unos linfocitos específicos tienen que estar altos y otros bajos. Te lo digo porque luego vemos muchos falsos negativos de celiaquía, pero también falsos positivos de celiaquía. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que hay muy pocos hospitales que hagan esta prueba de citometría de flujo. Pero si os vais a hacer una gastroscopia y no tenéis anticuerpos del gluten, aseguraros que hagan la prueba en un hospital donde sí que hagan esta prueba, que además tiene una ventaja, porque si tú ya has retirado el gluten de tu dieta, es malísimo que lo vuelvas a reintroducir, porque en muchos casos es cuando, ¡boom!, se te activa otra enfermedad autoinmune. Entonces, lo suyo es nunca retirar el gluten hasta que vayan descartado la celiaquía. Y si ya la habéis retirado, pues hacéis la prueba genética, que con suerte es negativa y ya lo descartáis. Y si no, pues os podéis hacer esta gastroscopia con una citometría de flujo y ya no tenéis que estar tomando gluten. Pero si no os van a incluir la citometría de flujo, me temo que tenéis que reincorporar el gluten. ¿Y en esa citometría se hace una biopsia del tejido o no? Sí, exactamente. Es que en la gastroscopia te hace una biopsia del duodeno y ya con esa biopsia te hacen una prueba de laboratorio sobre esa biopsia específicamente. Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silk Face. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silk Face, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silk Face en vitatienda.com y usa el código Como Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra. Y queremos quizás especificar que en el intestino, o sea, de la manera en cómo eso se mide, con esa pequeña biopsia, un pedacito de tejido, se miden las vellosidades. Y una persona que realmente no sea celíaca va a tener esas vellosidades a un tamaño. Entonces, conforme vamos teniendo Mars 3, Mars 2, Mars 1, ahí ya sabemos cuando si estás en Mars 1 que, bueno, hay una celiaquía muy avanzada, pero incluso una persona con Mars 2 que no tenga anticuerpos, se va a beneficiar de vivir sin gluten, creo yo. ¿Tú qué crees? Lo que pasa, hay celiaquías en las que no hay destrucción de las vellosidades intestinales, ¿vale? Y eso en estos casos en los que hay que hacer esta citometría de flujo. Si tiene un más 1, incluso un más 2, es cuando tendrían que hacer esta prueba. Cuando ya tiene un más 3 o más avanzado, ya te diagnostica la celiaquía. Ya ni siquiera necesitas citometría de flujo cuando hay una gran destrucción de las vellosidades intestinales, porque ya eso sí que es compatible con la celiaquía y ya no hay duda. Cuando hay dudas, precisamente es cuando no se destruye estas vellosidades. Qué interesante. Y las personas que sufren de esa celiaquía, ¿tú crees que tienen un mayor riesgo de tener deficiencia de nutrientes? Totalmente. Pero es ¿Por qué? que, de hecho, muchas veces como se diagnostica es porque una persona joven se ha fracturado y es porque la celiaquía, ¿vale? Disminuye la mineralización del hueso, te produce osteoporosis, básicamente, porque hace que no se acumule bien el calcio en el hueso. Tiene más problemas de deficiencia de vitamina D. Los celíacos deberían suplementarse con más cantidad de vitamina D, sobre todo porque una vitamina D que te va a reducir riesgo de otras enfermedades autoinmunitarias, aparte de alergia, y te permite luchar contra infecciones. Que la vitamina D no solo es ya para el hueso, produce anemia, produce mala absorción de grasa. Muchas personas con celiaquía que tienen diarrea, pero es diarrea
cada vez que toman grasa porque no tienen capacidad de digerirla bien. Y luego lo que pasa, como se destruye la mucosa del intestino, que es donde están las enzimas digestivas, pues no va a poder digerir de nada, no va a poder digerir muchas cosas bien. Y si no las digiere, no se pueden absorber, porque para que se absorban las cosas tienen que estar en cantidades súper pequeñitas, tienen que ser trocitos muy pequeños. Entonces, Ujú. si no tiene enzimas, que digo que son como las tijeras que va cortando haciendo trocitos muy pequeños, pues no puede pasar dentro del cuerpo y lo va a mal absorber y lo va a echar con la heces. ¿Recomiendas algunos nutrientes para estas personas mientras estamos trabajando la parte inflamatoria, reduciendo la exposición posiblemente a los bacterianos, a los parásitos que hemos mencionado anteriormente? ¿Recomendarías algunas suplementaciones que podrían ayudar? Sí, para la mucosa va muy bien, por ejemplo, el espino amarillo, va genial. Respecto a vitamina, la vitamina A es clave. Cuidado si son mujeres en cantidad fértil porque puede ser teratogénica, puede producir problemas en el feto. Entonces, vitamina A, pero cuidado si os queréis quedar embarazada. Luego, el zinc es uno de los más importantes, tanto para la mucosa, ¿vale? Como también para mejorarte la defensa, luchar por si tuviera una infección que te estuviera dañando la mucosa. Y luego la canisina. Pero lo ideal, hay una sinergia entre tomar el zinc quelado con la L-canisina. ¿Por qué? Porque favorece que tu mucosa forme sus sustancias de protección naturales, su moco, su bicarbonato. Entonces, el zinc quelado con la L-canisina es una de las mejores cosas para recuperar la mucosa. Luego la glutamina. Lo que pasa con la glutamina, cuidado porque hay bacterias que si están sobrecrecidas transforman la glutamina en glutamato. Lo que digo que es suplemento que según sea tu bacteria puede ser muy bueno o muy malo. Luego, ¿qué hacen también las bacterias? Producen butirato, ¿vale? Lo mismo que la glutamina es el principal sustrato energético de las células del intestino delgado. Conforme vamos llegando al intestino grueso, lo que come esas células es butirato, que lo producen nuestras bacterias. Pero en muchos casos de disbiosis, estas bacterias están bajas, producen poco butirato. O volviendo al tema del sulfuro de hidrógeno, este gas impide que tus células del colon puedan asimilar el butirato y que puedan alimentarse. Y te está produciendo un daño en la mucosa también por esta razón. ¿Qué hacemos en este caso? Pues, por ejemplo, tomar la mantequilla de manera natural tiene butirato. Sobre todo el ghee, ¿vale? Esta mantequilla clarificada que la consumen mucho en India, es la mejor fuente natural de butirato. Pero en algunos casos que hace falta más, pues al final hay que recurrir al suplemento con butirato, idealmente en forma de trimetilbutinuria. Bueno, una forma de butirato que las células del colon pueden utilizarlo mejor, pero es que no solo te va a ayudar a generar la mucosa, es que es un psicotrópico en el sentido de que tiene un efecto súper importante a nivel cerebral y en general te baja la inflamación en general de todo el cuerpo. Maika, ¿te atreverías a decir que muchas de las enfermedades y condiciones mentales que estamos viendo, tanto en niños como en adultos, pueden estar relacionadas a ese desequilibrio bacteriano en nuestro intestino? Pero vamos, sin lugar a dudas, porque es que cuando en Aristea tratamos a alguien un problema de microbiota por cualquier otra enfermedad, es que nos dicen que eso, que lo primero que nota es que se le va la neblina mental y el estado anímico. De pronto estoy diciendo, es que estoy feliz. Y no, ya estoy feliz porque ya no me duele esto o porque puedo salir a la calle no estoy impedido por la diarrea. No sé, sin razón, me encuentro bien, me encuentro feliz. De pronto me noto como si fuera más inteligente. La gente me habla y hasta me entero de lo que me están diciendo, no me lo tienen que repetir. Entonces, ahí vemos el efecto directo que hay con el eje microbiota, intestino, cerebro, bueno, y viceversa. Preocupado, estresado, es un detonante también de síntomas digestivos. Es un bucle. No sé si te pasa a ti, que estamos tan metidas en la salud microbiana y bacteriana y de todo el sistema digestivo, que a veces yo estoy en un lugar donde quizás de servicio al cliente, que alguien te está ayudando supuestamente y lo ves de la manera en cómo conversan contigo,
que tienen neblina mental. Entonces yo pensando, mira, a esta señora yo le daría yodo, yodo naciente inmediatamente, un poquito de selenio, yo creo que los omega 3 le vendrían de maravilla. Oye, selenio, qué bonito también, sí. Porque es triste, ¿verdad? O sea, yo lo veo que en esa conversación la persona que me está atendiendo, mujer o hombre, que no da pie con bola y no es porque no tengan inteligencia, sino que hay esa cortina mental que yo asumo porque no puede ser que la tengan en una posición a esa persona de ayudar en su momento, quizás estaba preparada, pero cuando no tenemos esa habilidad mental, nos convertimos, sin darnos cuenta, perdemos la inteligencia porque no podemos reaccionar, ¿verdad? Sí, y le limita la calidad de vida en tantos sentidos porque, claro, se ven impedidos y luego a nivel laboral le afecta o de disfrutar de su hijo en todos casos. Y lo que has dicho, que si nos damos cuenta, por ejemplo, mi equipo en Aristea, todo lo que hicimos en consulta, ¿vale? Solo trabajamos online. Todo luego lo damos por escrito, no damos por hecho de que se van a acordar ni que han entendido todo lo que decimos. Entonces, explicamos un poco las cosas para que vea, para justificar el por qué le vamos a poner el tratamiento que le ponemos, pero todo lo ponemos súper machacado. Como digo, tenéis que ponérselo como si lo fuera a entender no su abuela, sino su bisabuela. En Correcto, fin, correcto. súper, súper machacado porque tiene esa limitación y entonces nosotros tenemos mucha paciencia con estos pacientes porque sabemos que forma parte de su sintomatología. Sí, pues Maika, ha sido un placer tenerte en el programa. De verdad que podríamos hacer 3 podcasts seguidos y me quedarían muchísimas preguntas en el tintero porque tu capacidad didáctica es extensa y además tu experiencia con pacientes. Maika, ¿dónde podemos decirle a la gente que te pueden encontrar para seguirte en redes sociales? ¿Haces consulta solamente presencial? ¿Tienes consulta online? ¿Das algún tipo de charlas o de clases que la gente pueda aprender contigo? Sí, y bueno, tenemos la página web aristeanutricionistas.com porque todos en el equipo somos dietistas nutricionistas, además de expertos en microbiota, luego hay otros expertos en enfermedades neurológicas, otros hormonales, al final nos complementamos muy bien. Y todos los jueves estamos haciendo live en Instagram, en mi cuenta Maika Carrillo Aristea y también desde la cuenta Aristea Nutricionista. También tengo canal de YouTube, Aristea Nutricionistas, página de Facebook y en general me dedico a la divulgación. Yo empecé hace 3 o 4 años que cuando yo volvía yo vivía en California, cuando volví me di cuenta de que aquí nadie sabía, por ejemplo, qué era el SIBO, qué era la dieta FODMAP y que estaba todo el mundo aquí un poco perdido. Entonces me dediqué, fueron 2 años que cada fin de semana estaba en una universidad, un hospital público, dando estas formaciones, no solo a pacientes, sino también a profesionales sanitarios para ponerlo al día porque me daba mucha frustración de que los pacientes estaban condenados a convivir con esa molestia y a normalizarla. Mi empeño era que supieran empoderar a los pacientes en que supieran qué tipo de test tenían que pedirle a sus médicos para encontrar un diagnóstico, para que le dejaran de tratar de locos, ¿vale? Que eso es lo que más impotencia me daba, que iban al médico, lo primero que hacía, en vez de mandarlo a un digestivo o al especialista, lo mandaban al psicólogo y querían que tuviera este diagnóstico simplemente ya por ellos y porque sus familias no la apoyaban, porque se iban con el médico y le escuchaban que el médico le decía que eso son cosas de nervios o que se tranquilice y entonces no tomaban en serio, porque claro, como de estas patologías no te mueres, pues parece que los médicos no le dan importancia. Y nada, pues esa era mi vendetta personal, que aquí en España dar a conocer pues todo este tipo de patologías que tienen un nombre. No quería que utilizaran mal la etiqueta de fibromialgia o colon irritable, quería que le pusieran el nombre que realmente tiene y que se puede tratar muy fácilmente y salir de esa vida miserable. Ya sabes que uno de los lemas del canal es "di no a las sentencias médicas", porque como tú dices, es triste, pero hay muchas personas, hombres, mujeres, niños, que viven con esa sentencia y piensan que van a vivir así de por vida y sin una manera de curarlo. Y por eso el título de este podcast es "Cómo curar". Gracias por estar aquí, de verdad que ha sido un honor. Gracias a ti, de verdad que un gustazo hablar contigo. Encantada de haber participado. Gracias.
¿Disfrutas mi podcast Cómo Curar? Ayúdame a ayudar a más personas mediante compartir este episodio con otros. Al compartir, hacemos que una comunidad de hombres y mujeres alrededor del mundo pueda decir no a las sentencias médicas. Cientos de miles de vidas se han mejorado y cambiado mediante esta información transformadora. Gracias por ser parte de la comunidad de Cómo Curar.